Miércoles 24 de julio de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. En este día nos encomendamos a la intercesión de San Charbel. Fue un presbítero de la orden de los maronitas libaneses. Por amor a Dios, a la palabra, se retiró al desierto a vivir en profunda vida de oración, de ayuno y de silencio. Que Él pida por cada uno de nosotros para que todas nuestras necesidades sean colmadas por la gracia de Dios. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la liturgia de la palabra del día de hoy. La primera lectura es tomada del comienzo del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versos 1, 4 al 10. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ay Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: no digas que eres un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 70. Mi boca contará tu salvación. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca derrotado. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación. Con mucha alegría les anuncio el Evangelio de este día. Es tomado de San Mateo capítulo 13, versos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar cayó una parte al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron.
Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 70, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle gracias a Dios por el don de su palabra, con la cual nos alimenta en este día. Queridos hermanos, estamos de frente a unas lecturas maravillosas. La primera relata cómo fue el llamado de Jeremías, hijo de Hilquías. Dice que el Señor le dirigió la palabra en los siguientes términos: antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Es un llamado maravilloso y nos deja ver cómo esta vocación es desde el vientre materno. El llamado de Dios viene desde antes de que nosotros naciéramos. Es decir, que desde el mismo momento de la concepción, Dios tiene un plan y un proyecto trazado para con cada uno de nosotros. Un proyecto de amor. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos esos hijos predilectos ante los cuales Él pone una vocación para amar y para servir. Para amarlo a Él y para servirle a los hermanos. Esta es la experiencia que Jeremías comparte con nosotros. Es la experiencia trascendente del llamado fuerte que el Señor hace. Qué bueno que nosotros podamos, como Jeremías, descubrir cuál es el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, para qué fuimos creados, cuál es nuestro propósito aquí en el mundo, y pongamos por obra aquello para lo cual hemos sido convocados. Dice la palabra de Dios que Jeremías repuso: «Ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño». Otras traducciones van a decir que solamente soy un muchacho. Es decir, que se trata de alguien muy joven que experimentó el llamado del Señor. Podría tener Jeremías en aquel momento unos 12, 13 años, 14. Era apenas un muchacho. Y le dice al Señor: mira que no sé hablar. Y el Señor, ¿qué le dice? Es que no importa, porque yo te he llamado. Tú no sabes hablar, pero yo soy el dueño de la palabra. Tú no sabes qué vas a decir, porque el mensaje te lo voy a dictar yo. Es decir, que el Señor, cuando llama para algo, Él tiene preparado todo aquello que es necesario para llevar a cabo esa misión. No podemos oponer resistencia al llamado de Dios, queridos hermanos, porque Dios mismo es el que pone la vocación y Dios mismo es el que instruye y guía al vocacionado. Le dice el Señor: no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo. Qué importante es esa palabra: no les tengas miedo. Es decir, que si vamos de parte del Señor, debemos ir tranquilos, confiados, porque el Señor es el que respalda en la misión. El Señor es el que va poniendo las palabras en los labios. El Señor es el que va instruyendo a su enviado. Dejemos que la palabra de Dios obre en cada uno de nosotros. No tengamos miedo, no pongamos excusas, porque el Señor va por delante de nosotros. En el Evangelio del día de hoy, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús se subió a una barca porque había mucha gente. La gente lo agolpaba y lo rodeaba por todas partes. Entonces se sube a una barca. La gente se queda en la orilla y Él empieza a enseñarles. Y es allí donde Él, nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, nos instruye con la parábola del sembrador. Una parábola hermosa, cargada de mucho significado. Salió el sembrador a sembrar. Dice que una parte cayó al borde del camino, pero vinieron los pájaros y se la comieron.
Otra parte cayó en terreno pedregoso, a donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió, el sol la quemó y esa semilla se perdió. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Pero finalmente otra parte de la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. El 100 por 1, del 70 o del 30, pero toda la que cayó en tierra buena dio fruto. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta parábola? Él es la semilla y Él mismo es el sembrador. El Señor siembra con la palabra. Hay muchos tipos de terreno, de personas que escuchan la palabra, pero no todos dan la misma respuesta ante la palabra y ante la gracia de Dios que está por delante. Hay personas que acogen la palabra en el momento y les parece muy bella. Es como si cayera entre abrojos. Pero luego salen al mundo, a las realidades cotidianas, y eso va ahogando la palabra, porque no se rodean de gente buena, no se rodean de personas que ayuden a que esa semilla crezca, sino que se dejan abrazar por pensamientos negativos, por personas que no quieren saber nada de Dios, y la semilla se termina ahogando. Dice que una semilla cayó al borde del camino, es decir, medio tocó la palabra, quedó ahí cerquita, pero no alcanzó a caer en tierra firme, en tierra buena. Y entonces los pájaros fueron y arrebataron con gran facilidad esa semilla. Así sucede con las tentaciones. Así sucede cuando el espíritu del mal no quiere que una persona se acerque a Dios. La persona medio se acerca de a poquito, pero la palabra no alcanza a calar en lo profundo del corazón. Esa palabra que cae en el terreno bueno es aquella persona que está deseosa de escuchar la palabra y dispone el corazón. ¿Cómo lo dispone? Con la oración, con el ayuno, con la limosna. Y entonces ese terreno, si es un terreno que va a producir, en algunos produce más que otros, pero la cantidad de producción quizá ya no dependa de la persona, depende del Señor. Depende de Él cuánto quiera poner a producir su terreno. Lo importante es que el terreno esté preparado. Lo importante es que el terreno esté arado, que le hayan sacado las piedras, que le hayan sacado las malezas, un terreno bien dispuesto. Qué bueno, mis queridos hermanos, que nosotros dispongamos el terreno interior para escuchar esta palabra. De allí que Jesús termina diciendo en el Evangelio: el que tenga oídos para oír, que oiga. A todos nos toca esta parábola. A todos nos habla el Señor en este día. ¿Cómo estamos preparando el terreno interior? Si estamos dejando que la palabra produzca en nosotros, o la hemos dejado ahogar entre abrojos, o ha sido arrojada al borde del camino, o cómo está la palabra. Ha caído en ese terreno pedregoso porque no hemos decidido romper con el pecado, vamos a la misa, pero no nos confesamos o no nos decidimos a la conversión. Quizás esa palabra está cayendo en ese terreno pedregoso. Debemos de tener cuidado y empezar a sacar todas esas piedras de nuestro terreno interior. Esas piedras son el pecado. Pidámosle al Señor la gracia de tener siempre un corazón dispuesto, limpio, para que la voz de su palabra, esa semilla maravillosa, produzca frutos en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.